Lectura de la mañana, un paseo matutino por las páginas de literatura cristiana, en busca de ejercitar la piedad y crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy, la mortificación del pecado, escrito por John Owen, capítulo 2, el deber perpetuo de cada creyente. Romanos capítulo 8, verso 13. Si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. En este capítulo fijaremos nuestra atención en una declaración importante señalada con anterioridad. Los creyentes verdaderos, quienes definitivamente son libres del poder condenatorio del pecado y de la esclavitud, no obstante, deben ocuparse a lo largo de sus vidas con la mortificación del poder del pecado que todavía permanece en ellos. Pablo repite esta misma verdad cuando exhorta a los colosenses. Por lo tanto, haced morir lo terrenal en vuestros miembros. Colosenses 3:5. ¿A quién se está dirigiendo Pablo? Se está dirigiendo a aquellos que han resucitado con Cristo. Colosenses 3:1. A aquellos que han muerto con Cristo. Colosenses 3:3. Y a aquellos que serán manifestados en gloria. Colosenses 3:4. ¿Mortifica usted sus pecados? Su vida depende de esto. No deje de hacerlo ni siquiera un solo día. Mate el pecado o el pecado matará tu paz y gozo. El apóstol nos dice que esta era su práctica cotidiana en 1 Corintios capítulo 9 verso 27. Pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. Si esta fuera la práctica cotidiana de Pablo, quien fue honrado con gracia, revelaciones, goces, privilegio, consuelos espirituales, más que otros, entonces, ¿por qué suponemos que estaremos exentos de la necesidad de hacer lo mismo? Mientras que estemos vivos, los restos del pecado vivirán en nosotros. Esto no es el momento para discutir contra la noción tonta de la impecabilidad o perfeccionismo en esta vida. Debemos ser como el apóstol Pablo, quien no se atrevió a hablar como si ya lo hubiese alcanzado o ya fuese perfecto. Filipenses 3:12. Nosotros también reconocemos nuestra necesidad de ser renovados en el hombre interior día a día. 2 Corintios 4:16. Reconocemos que tenemos un cuerpo de muerte, del cual no seremos librados hasta que nuestros cuerpos mueran. Romanos 7:24 y Filipenses 3:21. Entonces admitimos que los restos del pecado permanecerán en nosotros en un grado mayor o menor hasta el día de nuestra muerte. Puesto que esta es la realidad del asunto, no tenemos otra opción salvo la de la mortificación del pecado. Nuestro trabajo diario, si una persona ha sido mandada a matar al enemigo, pero antes de que el enemigo sea muerto deja de golpearle, entonces ha dejado el trabajo a medias. Mirar 2 Corintios 7:1, Gálatas 6:9 y Hebreos 12:1. Los restos del pecado en nosotros son constantemente activos mientras que vivamos en esta lucha continua para producir actos pecaminosos. Cuando el pecado nos deje en paz, entonces nosotros le podemos dejar en paz. No obstante, esto no ocurrirá nunca en esta vida. El pecado es engañoso y sabe cómo aparentar que está muerto, cuando en realidad todavía está vivo. Debido a esto, debemos perseguirlo vigorosamente en todo tiempo hasta la muerte. El pecado siempre está obrando porque la carne codicia contra el espíritu. Gálatas 5:17. Los deseos pecaminosos nos tientan y nos guían hacia el pecado. Santiago 1, del 14 al 15. A veces trata de persuadirnos a pecar, en otras ocasiones trata de impedir que hagamos el bien y aún en ocasiones trata de desanimarnos respecto a la comunión con Dios. Como Pablo nos dice, mas el mal que no quiero, este hago. Romanos 7:19. También dice, y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Romanos 7:18. Esto es lo que detuvo a Pablo de hacer el bien.
porque no hago el bien que quiero, Romanos 7:19. En esta misma manera, cada creyente encuentra que hay una lucha interior cuando trata de hacer el bien. Esto es el por qué Pablo se queja tanto acerca de estos Romanos capítulo 7. Cada día, sin excepción, el creyente se encuentra en este conflicto con el pecado. Siempre está activo, siempre está planeando, siempre seduciendo y tentando diariamente. El pecado no está derrotado en nosotros, lo debemos derrotar o Él nos derrotará. Esto continuará así hasta el día de nuestra muerte. No hay ninguna defensa contra los ataques del pecado, excepto una guerra continua contra él. Si el pecado no es frenado, si no es continuamente mortificado, entonces producirá pecados dominantes y escandalosos que dañarán nuestra vida espiritual.